Muy buenos días a todas y todos, bienvenidos a este canal. En esta oportunidad le vamos a dar continuación a la clase de taquiarritmias, es decir, vamos a seguir con la segunda parte de ritmos rápidos del corazón, ya sea anómalos o fisiológicos, principalmente anómalos. Comenzamos. Bien, tal como te lo había dicho la clase anterior, tenemos una forma sencilla y esencial de poder identificar ritmos anómalos en el corazón. Y para ello necesitamos solamente cuatro preguntas o cuatro eslabones esenciales para poder llegar a una respuesta correcta. La primera pregunta, una vez que tengas el trazado electrocardiográfico en tus manos, es, aparte de los ocho correctos que ya te mencioné en el video número uno, ¿ya? Tenemos los ocho correctos, más estos cuatro pasos esenciales. Primero, frecuencia cardíaca. Pregúntate si la frecuencia cardíaca de tu electrocardiograma es rápida, lenta o eucárdica. Segundo, pregúntate, cuestiónate el ritmo del trazado electrocardiográfico que acabas de sacar. ¿Es regular o es irregular? O es regular y tiene algunos paroxismos de irregularidad, ¿cierto? Tres, el QRS, el complejo de tu electrocardiograma será ancho, será angosto y habrán episodios de QRS ausentes. Y por último, la onda P. La onda P de tu electrocardiograma estará presente, estará ausente, estará en forma de otras morfologías de la onda P, ¿cierto? Tendrá ondas en dientes de sierra, tendrá ondas F de fibrilación, etcétera. Por lo tanto, y tal como lo habíamos visto en la última diapositiva de la clase número uno, acá abajo te muestro dos trazados electrocardiográficos esenciales. El primero, acá, ¿cierto? Un ritmo totalmente desorganizado, y una fibrilación ventricular, ya lo habíamos visto, totalmente desorganizado. Y acá al lado, en celeste, tenemos un ritmo algo más organizado, es decir, una fibrilación auricular. Al lado izquierdo, si nos hacemos la pregunta, estas cuatro preguntas clásicas para llegar a una respuesta definitiva, tenemos frecuencia cardíaca acá. Bueno, la frecuencia cardíaca probablemente sea rápida, ¿ya? Porque tenemos un ritmo totalmente anómalo, desorganizado, caótico, que me indica que en caso de que me genere gasto cardíaco, me entrega una frecuencia cardíaca elevada, elevadísima, ¿ya? En este caso vamos a poner que la frecuencia cardíaca está elevada, siempre y cuando genere gasto cardíaco y un ciclo completo. Segundo, ritmo. ¿Este ritmo es regular o irregular? Dentro de todo el caos que se puede visualizar, es un ritmo totalmente irregular. Irregular. Pregunta 3. QRS, ¿es ancho, angosto o está ausente? Definitivamente ausente, no tenemos QRS. Y la onda P, ¿está presente, ausente o en forma de alguna otra onda? Totalmente no tenemos onda P. Por lo tanto, un ritmo rápido, comillas rápido, que, cuyo ritmo es irregular o más bien dicho caótico, que no tiene QRS y que no tiene onda P, es característico de una fibrilación ventricular. Por lo tanto, con esos cuatro elementos ya llegamos a la respuesta correcta. Vámonos al otro lado. Si nos preguntamos acá, ¿cuál es la frecuencia cardíaca? La frecuencia cardíaca a priori, a vuelo de pájaro, diríamos que es rápida, pero la tenemos que calcular. Frecuencia cardíaca. Segundo, ¿cómo es el ritmo? ¿Regular o irregular? Totalmente irregular, porque las distancias entre los RR no son las mismas. Por lo tanto, es un ritmo irregular. QRS, ¿es ancho, angosto o está ausente? Aquí está el QRS, está presente y es angosto. Por lo tanto, vamos a colocar aquí angosto. Y por último, ¿la onda P está presente, ausente o tiene otra forma? Claro, efectivamente no hay onda P, pero sí tiene otra forma que son las ondas de fibrilación, que son las ondas F de fibrilación. Por lo tanto, como estamos ante un ritmo que es aparentemente rápido, tenemos que calcularlo, es irregular, URS angosto y tiene onda F de fibrilación, entonces es constitutivo de una fibrilación auricular. ¿Ya? ¿Y cómo contábamos la frecuencia cardíaca? En ritmos que son irregulares, ¿cierto? Bueno, tomábamos un trazado largo desde el cuadrito uno, desde el cuadro uno, cuadro mediano o grande, como quieran llamarle, hasta el cuadro número 30.
Aquí tenemos 30 cuadros. Y tenemos que contabilizar los números de complejos que se producen dentro de esta distancia de 30 cuadritos, o 6 centímetros. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Tenemos 12 complejos. Estos 12 complejos se multiplican por 10 y me da una frecuencia cardíaca de 120 latidos por minuto. Listo, eso es todo. Vamos de lleno ahora a las taquiarritmias, específicamente a los ritmos supraventriculares que ocurren en las aurículas, y estos son taquicardia sinusal, taquicardia supraventricular, fibrilación auricular y el flutter auricular. Vamos por cada uno. Bien, taquicardia sinusal, vamos con el primero. Para poder identificarlos, ya sabemos que tenemos que hacernos estas cuatro preguntas clásicas. Para poder identificar una taquicardia sinusal, tenemos que, uno, la frecuencia cardíaca es rápida. Sí, ¿por qué es rápida? Porque es una taquicardia. Se acabó. Mayor a 100 latidos por minuto. Bien, todo bien. Pregunta número 2. ¿El ritmo es regular o irregular? Si es sinusal, tiene que ser regular, ¿ya? Tercero, ¿el complejo es ancho o angosto? Si es una taquicardia sinusal, tiene que ser supraventricular, por lo tanto, complejo angosto. Y onda P tiene que estar presente, por supuesto. Si se conjugan estos cuatro elementos básicos en un trazado electrocardiográfico, como por ejemplo el que tenemos acá abajo, donde tenemos una frecuencia rápida, tenemos un ritmo regular, ¿cierto? Las R, las distancias son las mismas. Tenemos complejos angostos y tenemos presencia de onda P, constituye definitivamente una taquicardia sinusal, ¿ya? Típico paciente que está corriendo una maratón, ¿ya? O está realizando actividad física, en definitiva. Eso. ¿Qué más? Frecuencia rápida, ritmo regular, complejo angosto, onda P presente. Correcto, eso es en definitiva. Y si queremos calcular a priori rápidamente la frecuencia cardíaca, tenemos que ubicar en una línea gruesa, ¿cierto? Tal como te lo enseñé. Y tenemos que ver dónde cae el siguiente complejo, que en este caso el siguiente complejo cae justo ahí. Aquí en este punto, del primer cuadro grande, tenemos 300. En el segundo tenemos 150. Y en el tercero tendríamos 100. Entonces, este segundo complejo, que es el que voy a marcar acá, se encuentra casi entre medio del 150 y el 100. Por lo tanto, aproximadamente, ojo, aproximadamente la frecuencia cardíaca de este paciente sea de unos 120 latidos por minuto. ¿Ya? Aprox. Recuerda que esa metodología te entrega un resultado aprox. No así la otra metodología donde tienes que dividir por 300 o dividir por 1500, que te entregan números un poquitito más exactos. Bien, y acá tenemos un ejemplo claro de una taquicardia sinusal. Taquicardia con todas las de la ley. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un complejo angosto, ¿cierto? Tenemos complejos angostos que miden menos de 3 cuadritos de 1 milímetro, menos de 3 milímetros a lo largo. Tenemos presencia de onda P, ¿cierto? Voy a sacar el dedo largo, acá está. Tenemos la presencia de onda P que casi se solapa con la onda T, pero mientras haya onda P, ¿cierto? Aquí tenemos el solapamiento de la onda P y la T. Ahí se ve clarito que esta es la P, perdón, que esta es la T y esta es la P, ¿ya? Y mientras haya onda P, el ritmo sea rápido, regular y complejo angosto, es entonces una taquicardia sinusal. Es sinusal, esa es la característica. Y este ritmo, ojo con eso, que se suele confundir mucho con la clásica taquicardia supraventricular, mal llamada taquicardia paroxística supraventricular, ¿ya? Ojo ahí, te la dejo entre paréntesis. Algunos ven este trazado y dicen a priori, no, es una taquicardia supraventricular. Y la verdad es que no, porque la taquicardia supraventricular tiene, si bien tiene todos estos elementos, lo único que faltaría aquí para que realmente sea una taquicardia supraventricular es la no presencia de onda P. Es decir, si en este mismo trazado, tal cual como lo ven, no existiera la onda P, pasaría a ser entonces una taquicardia supraventricular. Espero que se haya entendido. Por ejemplo, acá, si en esta zona no hubiese onda P, 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 sería efectivamente una supraventricular. Y aquí la frecuencia cardíaca promedio es de 150, mira, 150 latidos por minuto, aprox. Es rápido. Es una gran taquicardia sinusal. Sinusal. Ahora, ¿cuáles son los gatillantes clásicos de una taquicardia sinusal? Tenemos fiebre, dolor, estrés, actividad física, deshidratación, ojo ahí, para los que trabajan o tienen experiencia en unidades de medicina, cirugía, MQ, pacientes posoperados, ¿ya? Consumo de sustancias tanto lícitas como ilícitas,
como el té, el café, la teofilina, cocaína, bebidas energéticas, entre otros. Todos ellos son gatillantes de una taquicardia sinusal. Espero, de corazón, que se haya entendido cuál es la diferencia entre una taquicardia sinusal y una supraventricular, ¿ya? Con énfasis en la sinusal, que es lo que estamos viendo ahora. Ahora sí, vámonos a la famosa taquicardia supraventricular. Y tenemos que hacernos las clásicas cuatro preguntas. La pregunta número uno, la frecuencia es rápida, pero rápida con ganas, es decir, no mayor a 100, mayor a 120 latidos por minuto, de 120 para arriba, más menos. En algunos otros libros te colocan mayor a 130, en otros papers mayor a 140, pero eso es variable en realidad. Con mayor a 120 estamos. Segunda pregunta, ¿el ritmo es regular o irregular? Totalmente regular, tal como lo sería una taquicardia sinusal, y por eso se confunden ambas, ¿ya? Bueno, no hay que hablar de más, pero hay veces en que los clínicos se confunden y cardiovierten farmacológicamente una taquicardia sinusal, que puede dar a confusión, ¿ya? Y jamás, jamás, jamás cardiovertir una taquicardia sinusal. 3. El complejo, angosto, po, ¿ya? Porque viene de arriba, supraventricular. Y la onda P, ausente. Este es el gran punto de inflexión. Aquí tenemos la piedra angular donde nosotros podemos diferenciar entre una taquicardia sinusal y una supraventricular. Y es que en la supraventricular no tenemos presencia de onda P, tal como lo tenemos en este ejemplo acá abajo, donde tenemos complejo T, complejo T, complejo T, complejo T, complejo T, hasta terminar, ¿cierto? El trazado. Por lo tanto, como aquí no tenemos presencia de onda P, porque el ritmo es tan rápido que el complejo se come a la onda P, ¿cierto? No se ve en el trazado. Esto pasa a llamarse definitivamente taquicardia supraventricular. Ya no es sinusal, sino que es supraventricular, ¿ya? Ritmo anómalo. Ahora bien, ¿por qué ya no se le denomina actualmente como taquicardia paroxística supraventricular? Porque es un término antiguo, ¿ya? Que algunos clínicos lo siguen utilizando, quizás por costumbre. Y es que tenemos que irnos a la etimología de la palabra. Paroxismo, ¿qué significa? Paroxismo no es nada más ni nada menos que un evento de inicio y término súbito. Algo que empieza ahora y luego termina. Así de simple. Mientras exista un paroxismo, visible o evidente, constatado, entonces ahí recién el ritmo va a ser taquicardia paroxística supraventricular. Pero mientras no existe un paroxismo y el ritmo siga, 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 y yo tenga al paciente en la camilla, pero con el ritmo dale, que dale, que dale, que dale, que dale, que dale, y no haya un cese del mismo, ahí no hay paroxismo. Por lo tanto, es una taquicardia supraventricular, sin paroxismo. Por lo tanto, para diferenciarlo etimológicamente, paroxismo es, por ejemplo, que tengo un ritmo normal y el corazón dale, que dale, que dale, que dale, que dale, que dale, que dale, con un ritmo rápido, y luego ¡pum! Declina. Aquí, justo en esta zona, yo identifiqué un paroxismo y puedo decir con todas las de la ley que es una taquicardia paroxística supraventricular. Pero si yo tengo un paciente en la urgencia o al pie de cama, ¿cierto? Puede estar en cualquier unidad, incluso en APS, y el corazón, dale, que dale, que dale, que dale, un ritmo horrible, ¿ah? O sea, ignoren este trazado, claramente no se acerca a lo que es. Y dale, que dale, que dale, que dale, que dale. Y la taquicardia sigue sin un inicio o término abrupto reconocible, es supraventricular. Es decir, eso pasa a ser la clásica taquicardia supraventricular, la cual nosotros podemos cardiovertir dependiendo de las condiciones en la que se encuentra nuestro paciente. Es decir, si esta taquicardia le produce a mi paciente em, inestabilidad hemodinámica o no, yo tengo que tomar decisiones. Si mi paciente llega con este ritmo, el que te estoy presentando acá abajo, si mi paciente llega con este ritmo a la urgencia y está hemodinámicamente inestable, que después vamos a ver cuáles son los criterios de inestabilidad, entonces lo que yo tengo que hacer es una cardioversión eléctrica sincronizada. Rápidamente tengo que cardiovertir, aplicar una descarga sincrónica. Aplicarse de analgesia siempre y cuando la fisiopatología del paciente me dé tiempo para prepararse de analgesia. De lo contrario, se cardiovierte. Y si tengo otro paciente que me llega exactamente con el mismo ritmo que te estoy presentando acá abajo, pero sin signos de inestabilidad hemodinámica, lo que hay que hacer entonces es una cardioversión farmacológica. Y el fármaco de elección para la taquicardia supraventricular es la famosa, ustedes ya la conocen, adenosina. Adenosina EB, bolo rápido, también conocido como bolo bala,
donde usted inserta la jeringa en la llave de 3 pasos e ingresa el medicamento rápidamente, sin pensarlo, con un bolo de arrastre de unos 10 a 20 ml fisiológico. ¿Ya? Solamente para que recuerden, el protocolo de uso de adenosina son 6 miligramos de B, la primera dosis. Luego, si no resulta, administramos 12 miligramos de B para la segunda dosis y hasta ahí no llegamos. Porque antiguamente se administraba una tercera dosis de 12 miligramos de B, pero que ya no se administra. Si con estas dosis, ¿cierto? Claro, previamente habiendo aplicado maniobras vagales, ¿ah? Vagales, ¿ah? Nunca olviden las vagales. Si con esto la arritmia persiste, ahí recién nos encaminamos a la cardioversión eléctrica sincrónica, ¿ya? Bien, bueno, con respecto a la taquicardia supraventricular, el problema se encuentra en la región supraventricular, es decir, en las aurículas, donde tenemos un punto particular de la aurícula que gatilla y genera este ritmo anómalo con las características que ya les mencionaba, donde la onda P prácticamente está ausente. Aquí tenemos un ritmo anómalo, o sea, perdón, acá tenemos un ritmo normal fisiológico, donde se evidencia la onda P, chiquitita de bajo voltaje, y acá una taquicardia supraventricular donde tenemos efectivamente una taquicardia, complejo angosto, ritmo regular, pero ¿dónde está la onda P? No la veo por ningún lado. Como no hay onda P, entonces es constitutivo de taquicardia supraventricular. Bueno, por supuesto, aquí, eh, para entrar un poquitito más en fisiología, se producen fenómenos de reentrada, ¿ya? Reentrada quiere decir que el impulso del nodo sinusal baja al aurículo ventricular y en esta zona se produce algún cambio, alguna disrupción a nivel morfofuncional del corazón, específicamente de las aurículas, que impide, o más que impide, hace, perdón, hace que el impulso eléctrico baje en definitiva, pero en algún punto de esta bajada de información, algo hace que se devuelva el impulso eléctrico y se genera un bucle donde en vez de bajar, se devuelve, se devuelve, se devuelve, se devuelve. Y como se devuelve, nosotros vemos un electrocardiograma con un ritmo rápido, donde tenemos 1, 2, 3, 4, 5 con impulsos eléctricos que en vez de bajar normalmente a través de las de His, se devuelven, se devuelven, se devuelven y se devuelven. Y es lo que nosotros finalmente vemos en un electrocardiograma como el que te presento acá abajo. Bien, o como el que te presento acá. Aquí tenemos un ejemplo de taquicardia supraventricular y fíjate, y no es raro equivocarse, porque yo también me equivocaba mucho cuando estaba en el pregrado, y me costaba mucho diferenciar una supraventricular de una sinusal, algo tan simple como una sinusal. Y fíjate que ambas tienen ritmo rápido, perfecto. Ambas tienen complejo angosto. Ambas son regulares. Hasta ahí ninguna diferencia. Pero fíjate que si intentamos buscar en este dedo largo la onda P no aparece por ningún lado. Por lo tanto, como no hay presencia de onda P, pasa a ser entonces una taquicardia supraventricular. ¿Ya? La onda P queda solapada aquí entre los complejos QRS. ¿Ya? Que si bien son angostos, quedan solapadas entre medio. ¿Qué más, qué más, qué más? Bueno, lo bueno es que aquí se repiten todas las derivadas por igual. Muy bonito este electro. Vámonos a un segundo. Ritmo anómalo. La fibrilación auricular, la famosa FA, ¿ya? Que es una de las arritmias poco letales, ¿no? O sea, poco letales entre comillas, pero más bien dicho, bien tolerada, eso quise decir, bien tolerada, más común a nivel mundial y más común en Chile, por supuesto. Chile no se queda atrás. Es una de las arritmias más comunes en nuestra población, sobre todo los adultos mayores. ¿Ya? A la medida que nosotros vamos envejeciendo, va aumentando la incidencia de este ritmo anómalo. Bien, ¿qué tenemos que preguntarnos entonces para poder identificar una FA? Las mismas cuatro preguntas. Uno, la frecuencia, variable. ¿Ya? ¿Por qué variable? Porque podemos tener una fibrilación auricular, con respuesta ventricular rápida, es decir, con un ritmo rápido. Una FA con respuesta ventricular adecuada, es decir, con una cardíaca entre 60 y 100. Aquí,
respuesta ventricular rápida mayor a 100, ¿cierto? Es rápida. Y con respuesta ventricular lenta, menos de 60. Por lo tanto, la frecuencia cardíaca en una FA puede ser variable. Normalmente los libros o los papers te la pasan como rápida, pero insisto, puede ser variable. Va a depender de la respuesta ventricular a este gatillo a nivel de auricular. Dos, el ritmo, totalmente irregular. Y esto es lo que lo diferencia de otros ritmos también, ¿ya? Es frecuencia variable, ritmo irregular. Tres, el complejo, angosto, ¿ya? Es decir, que viene de arriba. Y ausencia de onda P, en reemplazo tenemos la famosa onda F, de fibrilación. Y fíjate acá, po, tenemos una frecuencia variable, en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No, no puedo sacar la frecuencia cardíaca, estoy limitado por este trazado en particular, pero me atrevería a decir que es relativamente rápido lo que tenemos acá. Am, el ritmo es irregular, claro que sí, porque esta distancia no es lo mismo que esta distancia, claramente. ¿Es un complejo angosto? Sí, es un complejo angosto, mide menos de 3 milímetros de ancho y hay ausencia de onda P. Efectivamente, no veo onda P. ¿Dónde está la onda P? ¿Dónde está la onda P? ¿Dónde está la onda P? Es decir, no hay onda P, pero sí hay onda T, que es la que precede. Veamos otro ejemplo. Aquí tenemos un electrocardiograma normal, es decir, con un corazón fisiológico cuyo sistema éxito conductor conduce correctamente desde la aurícula, desde el nodo sinusal al aurículo ventricular y desde el aurículo ventricular hacia los ventrículos. Bien. Pero acá tenemos un corazón con una fibrilación atrial, fibrilación auricular, una FA, cuyo trazado es totalmente compatible con una FA, es decir, es un ritmo, en este caso, rápido, con las ondas F de fibrilación, que se ven claramente acá, con un complejo angosto y un ritmo irregular, ¿ya? Donde a nivel auricular es que se producen estos puntos de gatillo ectópico, ¿ya? Las aurículas están prácticamente o literalmente temblando. ¿Por qué? Porque se generan puntos a nivel de la masa auricular, tal como te lo está mostrando la imagen, puntos totalmente independientes, los cuales están gatillando cada uno por su lado. Y como cada uno gatilla por su lado, las aurículas, en vez de generar una onda P firme, generan prácticamente una onda P que tiembla, hasta que finalmente genera un complejo. Una onda P que tiembla, hasta que finalmente genera un complejo. Y así sucesivamente. Fíjate acá, en este esquema, donde arriba tenemos un ritmo totalmente sinusal, normal, sinusal, pero fíjate en las pelotitas que te indican la dirección en donde se dirige la corriente eléctrica, la corriente de despolarización. Aquí, como el ritmo es normal, la corriente sigue un solo camino. En cambio, abajo, en las aurículas prácticamente, ¿dónde está esto? Las aurículas, la señal, la comunicación, ¿cierto? La excitación es totalmente aleatoria, es totalmente caótica. Es por eso que genera un ritmo normalmente rápido y totalmente irregular, ¿ya? Con las ondas F de fibrilación que ustedes ya conocen. Y aquí tenemos un ejemplo, claro ejemplo de una FA, donde podemos visualizar complejo angosto, las ondas F de fibrilación, que están claritas, un ritmo totalmente irregular, ¿cierto? No tenemos la misma distancia de uno o de otro. Complejo angosto, ya lo dije, la aparición de ondas F y la velocidad es muy variable. La velocidad va a depender. Puede ser un ritmo rápido, puede ser un ritmo adecuado, que esté entre 60 y 100 latidos por minuto, o definitivamente un ritmo lento, ¿ya? Porque un ritmo lento también puede generar una fibrilación auricular. Y ahí tenemos los cuatro elementos que configuran este ritmo y los podemos identificar efectivamente en este electrocardiograma, en este trazado. Espero que se haya entendido. Bien, el siguiente es el flutter auricular, o también conocido como aleteo auricular. Nos hacemos las mismas cuatro preguntas. La frecuencia es rápida, también mayor a 120 latidos por minuto. Dos, el ritmo es variable, puede ser regular o irregular. Insisto, regular o irregular, pero normalmente los libros lo toman como ritmo regular, ¿ya? Creo que es el más común. Tres, el complejo angosto, es decir, es supraventricular. Y la onda P no existe o tiene forma de F, pero F mayúscula, es decir, ondas que tienen formas de dientes de sierra,
tal como lo estamos viendo acá arriba en esta sierra. Lo mismo podemos evidenciar en el ejemplo del trazado que te puse abajo. Estas son las ondas en dientes de sierra. Las ondas P, que ya no son ondas P, que pasan a llamarse, perdón, ondas F de Flutter, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo de cómo el impulso eléctrico mediante un mecanismo de reentrada produce un flutter a nivel auricular. Y aquí tenemos un flutter con dos, aquí tenemos uno con tres, aquí tenemos uno con dos, y así sucesivamente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia fundamental entre un flutter auricular y una fibrilación auricular? Bueno, a nivel anátomo-funcional, el flutter atrial se produce principalmente, el flutter, en la aurícula derecha. Principalmente, no únicamente. En cambio, la fibrilación auricular se produce en la otra aurícula izquierda, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia anátomo-funcional entre el flutter y la fibrilación auricular? Es el lugar donde se producen cada uno. Uno en la aurícula derecha, flutter, y otro en la aurícula izquierda, fibrilación auricular. Y fíjate que aquí en el Flutter, el mismo esquema te indica que se produce por un mecanismo de reentrada. Algo pasa que en la comunicación, ¿cierto? O el impulso se devuelve y se devuelve y se devuelve y se devuelve. En cambio, en la fibrilación auricular se generan puntos ectópicos, puntos que cada uno gatilla por separado, generando que las aurículas tiemblen. Y si las aurículas tiemblan, ¿cierto? Pueden generar o pueden propiciar la generación de trombos, que es uno de los riesgos más importantes de la fibrilación auricular. El corazón, ¿cierto? Las aurículas en este caso, tiemblan, hace que la sangre pase de un flujo laminar a un flujo turbulento. El flujo turbulento choca con las paredes, ¿cierto? Se activa el endotelio, se activa la cascada de la coagulación, y eso hace que en definitiva se formen pequeños trombos o microtrombos, los cuales pueden eventualmente ser expulsados del corazón e ir a cualquier parte. ¿Ya? Generar un accidente cerebrovascular, un infarto agudo del miocardio, ¿cierto? Una trombosis venosa profunda, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ejemplo electrocardiográfico, un trazado de una FA, perdón, de un flutter auricular. Fíjate, bueno, aquí las ondas están clarísimas, ¿ya? Hay otros flutter que me ha tocado constatar en clínicas que no son tan claros, cuesta diferenciarlos, pero este está hermoso, la verdad. Fíjate que las ondas en dientes de sierra están clarísimas acá, ¿cierto? Y acá tenemos los complejos, detrás de cada onda en diente de sierra. Bien, terminamos con las taquiarritmias supraventriculares, las de arriba. Ahora vamos con las de abajo, con las ventriculares. Y entre ellas tenemos la taquicardia ventricular monomorfa, la taquicardia ventricular polimorfa y la fibrilación ventricular. Bien, taquicardia ventricular monomorfa. Nos hacemos exactamente las mismas cuatro preguntas. Uno, frecuencia cardíaca rápida, mayor a 150 latidos por minuto, según bibliografías. Dos, ritmo regular, ¿ya? Eso es una característica. Es frecuencia rápida, ritmo regular y complejo ancho. Y aquí tenemos la pregunta 3. Complejo ancho, ¿ya? Y la onda P, no hay onda P. Ausencia total de onda P. Ahí tenemos la pregunta 4. Por lo tanto, si analizamos el ejemplo que te coloco acá abajo, aquí tenemos prácticamente un trazado con una frecuencia rápida, ritmo regular, complejo ancho y la onda P brilla por su ausencia. Todo esto constituye efectivamente una taquicardia ventricular monomorfa. Y ojo que la taquicardia ventricular monomorfa es un ritmo donde hay que actuar rápido, ¿ya? Si esta taquicardia, o sea, si el paciente que presenta esta taquicardia, perdón, tiene pulso, hay que cardiovertir, ¿ya? Si este paciente o si otro paciente presenta esta misma taquicardia, pero no tiene pulso, hay que desfibrilar, ¿ya? La primera conducta es desfibrilar. Ahí tenemos un ejemplo esquemático de cómo es que se produce la taquicardia ventricular monomorfa. Un punto a nivel de la masa ventricular que gatilla, 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 que es el mandante, y finalmente genera esta onda que tiene forma de cerro, digo yo. Yo digo que esta tiene forma de cerro. Sube, baja, sube, baja, sube, baja, donde cada una de estas ondas se parece mucho una de las otras. El ritmo es bastante regular, complejo ancho y rápido. Eso es constitutivo de una taquicardia ventricular, en este caso monomorfa.
Y aquí tenemos una, ¿ya? Que no está tan bonita, pero sí está bien clara. Por ejemplo, si analizamos el dedo largo, la mayoría se puede confundir, y es que, claro, está un poco movida la toma. Seguramente el paciente está con dolor, o se movió, o expectoró, o tosió, o lo que sea. Pero si te fijas acá, cada uno de los complejos se parece bastante uno del otro. Y donde queda más clarificado es a nivel de las precordiales, en B1, por ejemplo. Cada uno de estos complejos se parece uno al otro, y esto finalmente va gatillando en un ritmo rápido, complejo ancho, ritmo rápido, complejo ancho, sin presencia de onda P, ¿cierto? Y bastante regular. Una taquicardia ventricular monomorfa. Aquí, chiquillos, hay que actuar rápido. Aquí tiempo es vida. Ahí tenemos otro ejemplo de taquicardia ventricular monomorfa, un poquitito más lindo, ¿ya? Normalmente se ven así, ¿ah? O por lo menos las que me ha tocado ver a mí, se ven más o menos así. Pero también se podrían ver de esta forma, taquicardia ventricular monomorfa. Por otro lado, tenemos la taquicardia ventricular polimorfa, también conocida como torsión de puntas. Y si nos hacemos las mismas preguntas, tenemos la frecuencia cardíaca rápida, ritmo irregular, aquí tenemos una diferencia, la otra era regular, este es irregular, con complejo ancho también, y sin onda P. Por lo tanto, la característica distintiva es la regularidad. Y en este caso, tenemos un complejo con onda más o menos sinusoidal, donde los complejos no se parecen los unos a los otros y se forma esta especie de sinusoide. Bastante bonito de apreciar, pero muy deleterio para el paciente, así que ojo ahí. Bueno, y aquí tenemos otro ejemplo de cómo es que se generaría a nivel de masa ventricular un estímulo ectópico, el cual gatillaría más o menos en un ritmo como el que tenemos abajo. Donde tenemos un monte, un valle, un monte, un valle y así sucesivamente. ¿Ya? Ahí se forma la torsión. Bien, importante saber y destacar que ante pacientes que presenten taquicardia ventricular polimorfa o torsión de punta derechamente, es muy probable que estos pacientes estén cursando a nivel metabólico con una hipomagnesemia. Es decir, tengan los niveles de magnesio muy bajos. Y ante ello, una de las formas de poder combatir esta arritmia es administrando magnesio endovenoso, directo, ¿ya? En forma de ampollas de sulfato de magnesio. La indicación son 2 ampollas de sulfato de magnesio, tal como las ves ahí, a preparar en un matraz de 100 ml de suero fisiológico y administrar esto es muy variable, depende del médico, de 30 a 60 minutos. Lo más seguro es prepararlo, administrarlo en bomba, pero lo puedes dejar a goteo simple, calculando, por supuesto, el tiempo de administración. Recordar que una ampolla contiene 1,25 gramos de sulfato de magnesio, o el equivalente a 1.250 miligramos, o su equivalente a 10.000 equivalentes de magnesio. Aquí tenemos una torsión de puntas real, es decir, es totalmente caótico, con un vaivén, es feo el electrocardiograma, por lo tanto, si tú llegas a ver algo como esto, pregúntate, cuestiónate, pide ayuda, nunca vas a estar solo, y toma una determinación, ¿ya? Esto es una taquicardia ventricular polimorfa. Ahí tenemos otra torsión de punta, esta está más bonita, esta está de libro, ¿cierto? Donde se pueden ver los sinusoides. Bien, por último, y no menos importante, la fibrilación ventricular, la AFB, un ritmo de paro. ¿Cuáles son las características de una fibrilación ventricular? Punto uno, frecuencia cardíaca. Paciente no tiene frecuencia cardíaca, por lo tanto no tiene pulso. Si no tiene pulso, no tiene actividad mecánica. Si no tiene actividad mecánica, quiere decir que el gasto cardíaco es muy bajo. Por lo tanto, vamos a decir sin frecuencia, sin pulso. Dos, ritmo irregular, pero caótico, ¿ya? Irregular, caótico, es un caos. Aquí, em, perdón, no hay un ritmo organizado, quiere decir que no hay presencia de onda P, no hay presencia de complejo, no hay presencia de onda T, no hay presencia prácticamente de nada que esté realmente organizado. Tercero, ¿hay complejo QRS? No. Y cuarto, ausencia de todo tipo de onda.
Es decir, el ejemplo que te coloqué acá abajo. Un ritmo totalmente caótico. Caos total. Acá te dejo más o menos un esquema de cómo es que se produce la fibrilación ventricular y su comparación con respecto a un ritmo totalmente normal, fisiológico, sinusal. ¿Ya? El corazón tiembla porque a nivel de fibrilación ventricular, tal como se ve en la imagen, se generan puntos ectópicos los cuales gatillan cada uno por su lado. Y como cada uno gatilla por su lado, el ventrículo tiembla. Lo mismo que le pasaba a la aurícula que tiembla, ahora el ventrículo es el que tiembla y al temblar el ventrículo no se contrae adecuadamente. Si no se contrae adecuadamente, no hay una correcta eyección de sangre a nivel ventricular. Si no hay una correcta eyección de sangre a nivel ventricular, se genera una disminución importante del gasto cardíaco. Si no hay gasto cardíaco, no hay perfusión. Si no hay perfusión, no hay llegada de oxígeno y nutrientes. Si no llega oxígeno, no llegan nutrientes, la persona muere. ¿Ya? Ese es como el ciclo que hay que entender. Así, si lo dije muy rápido, vuelvan atrás y lo van a entender igual. Bien, aquí tenemos un ejemplo de un trazado real de una fibrilación ventricular. Fíjate que el ritmo es totalmente caótico, no sigue un orden, no sigue una organización. Por eso se dice que es un ritmo desorganizado o no organizado, ¿ya? No se pueden identificar las ondas acá. Por lo tanto, y además el paciente no tiene pulso, no tiene frecuencia cardíaca. Fibrilación ventricular por todas partes. Este ritmo hay que desfibrilarlo. Según la AJA 2020, con 120 o 200 joules de energía, de potencia. ¿Ya? Aquí tenemos otra variante de la fibrilación ventricular que corresponde a la fibrilación ventricular fina. Y pasa mucho que esta fibrilación ventricular es tan fina que muchas veces se confunde con asistolía. Por lo tanto, perdemos mucho tiempo al confundirla con asistolía en no desfibrilar, ¿cierto? Porque las asistolías no se desfibrilan. Pero como la confundiste, lamentablemente, la pasaste por alto, creíste que era una asistolía y perdiste una ventana de terapéutica importante. Perdimos tiempo, no la descargamos a tiempo. Ahora, ¿cómo podemos nosotros identificar o diferenciar una fibrilación ventricular fina de una asistolía? Bueno, manipulando el monitor, aumentando la amplitud, ¿cierto? La amplitud uno la puede cambiar, la puede manipular. O derechamente cambiando la amplitud y las derivadas, ¿cierto? Que te mide el monitor. A lo mejor voy a ver de 2 y también le voy a echar un vistazo a de 3 y también le voy a echar un vistazo a de uno y también le voy a echar un vistazo a BF y así. ¿Ya? Tengo que ver las distintas opciones, es decir, el corazón desde distintos ángulos. A lo mejor obtengo más información ahí. Y por supuesto, a nivel de monitor tengo la posibilidad de aumentar la amplitud de este trazado para poder ver si realmente estoy en fibrilación o realmente es una asistolía, una línea más o menos plana. Recuerda, asistolía, fibrilación ventricular se tratan de manera diametralmente distinta. O sea, son dos ramas distintas del algoritmo ACLS. Por lo tanto, hay que saber identificarlas. En resumen, chiquillos, cuando hablamos de taquiarritmia supraventricular, hablamos de taquicardia sinusal, supraventricular, flutter auricular y fibrilación auricular. Y si las queremos comparar, ¿cierto? Cada una de estas tenemos que verificar el QRS, si es ancho o estrecho, la frecuencia cardíaca, si es rápida o lenta, normalmente es rápida, estamos hablando de taquiarritmia, se acabó. Esto lo podemos omitir incluso. El ritmo, si es regular o irregular, importante, y si hay o no presencia de onda P. Te dejo este esquema para que lo puedas estudiar, ¿ya? Recuerda que como estamos hablando de taquicardias supraventriculares, todas van a ser de complejo estrecho. Por lo tanto, para que se te haga más fácil el trabajo, como es supraventricular, listo, todo es estrecho, se acabó. Todas estas van a ser de complejo estrecho, porque son supraventriculares. Como es una taquicardia, todas van a tener taquicardia. Así que si quieres la puedes omitir también. Unas van a ser más rápidas que otras, pero todas van a ser taquicardia. Se acabó. La diferencia fundamental, chiquillo, para poder diferenciar la una de la otra, es el ritmo y la presencia o no de onda P. Si es regular, estamos hablando entonces de posiblemente taquicardia sinusal, supraventricular o flutter. Recuerda que el flutter también puede ser irregular, ¿ya? Y si hablamos de irregular, FA. Se acabó dentro de las posibilidades que tenemos acá. Si tenemos presencia de onda P, es sinusal, se acabó, es sinusal. Tiene onda P, sinusal. Pero si no tiene onda P, pudiese ser taquicardia supraventricular porque no existe, o presencia de
ondas en dientes de sierra o presencias de ondas de fibrilación. Y ahí cada una con sus características nos vamos al flutter o a la fibrilación según corresponda. Con respecto a las taquiarritmias ventriculares, tenemos taquicardia monomorfa, polimorfa y fibrilación ventricular. Listo. Como son taquicardias ventriculares, yo sé que el QRS va a ser ancho, así que chao. QRS ancho. Ah, salvo la fibrilación ventricular que no tiene QRS, por eso dice que no. No es que no es que no vaya a ser ancho, sino que no tiene QRS. ¿Ya? Ojo con eso. La frecuencia cardíaca, como estamos hablando de una taquiarritmia, va a ser rápida, así que chao. A excepción de la fibrilación ventricular, que no es que no tenga ritmo rápido, sino que como no tiene un ritmo que genere gasto cardíaco, que no genere pulso, ¿cierto? Entonces no sabemos realmente la frecuencia cardíaca. En el monitor probablemente vaya a salir cero. ¿Por qué? Porque no está generando pulso, no está generando gasto cardíaco. Si no genera gasto cardíaco, ese paciente está muriendo o está muerto. Una de las dos. Y aquí tenemos la gran diferencia. El ritmo, si es regular, entonces hablamos de una monomorfa. Si es irregular, de una polimorfa. Y en ambos vamos a tener, bueno, en los tres vamos a tener, perdón, ausencia de la onda P. ¿Ya? Esto como esquema, ¿cierto? Lo hice yo para poder tener un esquema general, una visión general de cada uno de estos ritmos, ya sea supraventricular o ventricular, ¿cierto? Para poder tener en mente cada una de las características distintivas de estos ritmos. ¿Cómo abordar un ataque arritmia? Bueno, en este caso yo elegí el algoritmo ACLS de la American Heart Association del año 2020. ¿Ya? Que es importante recordar y considerar que normalmente no se utilizan fármacos, ojo, no se utilizan fármacos para el tratamiento de pacientes con taquicardias inestables. Si el paciente está hemodinámicamente inestable, no requiere fármaco, requiere energía, requiere una descarga, una cardioversión eléctrica sincronizada. ¿Qué debo hacer si me llega un paciente de estas características a la urgencia? Bueno, como es un ritmo rápido, tengo que saber identificarlo con estas cuatro preguntas clásicas que yo ya te mostré. Una vez que identifica el ritmo, ¿cierto? Y las características fisiológicas del paciente, si está consciente o no está consciente, si está que es taquicárdico, frío, sudoroso, etcétera, tengo que ver si tiene o no tiene pulso, ¿ya? Porque el paciente me puede llegar comprometido con conciencia, pero puede ser porque el gasto cardíaco es insuficiente, no llegó a perfusión adecuada al cerebro y se nos comprometió, o derechamente que ya no tiene pulso y va más allá del compromiso, sino que está en paro. Y si está en paro, tengo que actuar rápido. Signos de inestabilidad hemodinámica. ¿Cuáles son esos signos que me hacen a mí decir si está estable o inestable y qué decisión voy a tomar? Son los siguientes. Hipotensión arterial, presión arterial baja, compromiso de conciencia, signos de shock o hipoperfusión, molestia torácica isquémica, es decir, dolor torácico, angina de pecho, insuficiencia cardíaca aguda, signos de insuficiencia cardíaca. Pero, ¿qué son los signos de shock o qué son los signos de insuficiencia cardíaca? Bueno, signos de shock sería un llene capilar prolongado, piel pálida, fría, sudorosa o presencia de livideces. En cambio, en la insuficiencia cardíaca aguda tenemos yugulares ingurgitadas, edema periférico, presencia de crépitos a la auscultación, disnea, ortopnea, entre otros. Si el paciente llega a tener dos o más de estos signos de inestabilidad hemodinámica, dos o más de signos de inestabilidad hemodinámica, entonces está inestable. Si está inestable, se cardiovierte. Bien, este era el algoritmo de las taquiarritmias de la AJA 2020, perdón, 2015, 2015, el cual se actualizó al 2020. ¿Qué decía en el año 2015? Evaluar si la frecuencia cardíaca es adecuada para el estado clínico del paciente. Frecuencia cardíaca por lo general mayor o igual a 150 latidos por minuto. ¿Por qué es importante considerar este rango de mayor o igual a 150 latidos por minuto? Es que normalmente las taquiarritmias, independientemente de cuáles sean estas, una taquiarritmia que genera un ritmo mayor o igual a 150 latidos por minuto suele empezar a generar inestabilidad hemodinámica. Un ritmo mayor o igual a 150 ya me suele generar signos de inestabilidad. Por eso es importante este valor. No es que la AJA no sepa que una taquicardia es mayor a 100, sino que mayor a 150 es donde ya nos empieza a generar problemas de índole hemodinámico. Identificar y tratar las causas subyacentes, en este caso mantener la vía aérea permeable, sí, requerir ayuda a este paciente, por supuesto, oxígeno en caso de hipoxemia,
Monitor cardíaco para identificar el ritmo, ¿cierto? Monitorizar presión y oximetría. Luego bajamos a los signos de inestabilidad y nos preguntamos, ¿está hipotenso? ¿Está comprometido con conciencia? ¿Tiene signos de shock? Etcétera, etcétera, etcétera. Si la respuesta es sí, está inestable. Y si está inestable, cardiovierto de manera inmediata. Si la respuesta es no, tengo que evaluar el QRS, es decir, tengo que ver si es supraventricular o ventricular. ¿Ya? Si el QRS es mayor a 0,12, es decir, es ventricular, tengo que instalar un acceso intravenoso, considerar la administración de adenosina. Ojo, adenosina solo si es regular y monomorfo. ¿Ya? Considerar infusión de antirrítmico y considerar la posibilidad de consultar a un experto. Si la respuesta es no, es decir, si es un complejo angosto, instalar un acceso intravenoso, maniobras vagales, intentarlas, al menos dos, adenosina, si es regular, beta bloqueantes o calcioantagonistas y considerar la posibilidad de consultar a un experto. Vámonos a la recomendación más cercana, que es la recomendación 2020. Para ellos tenemos prácticamente lo mismo arriba. Evalúe si la frecuencia cardíaca es adecuada para el estado clínico del paciente. Recordar que una cardíaca mayor a 150 ya suele generar inestabilidad hemodinámica, por defecto, ¿no? Porque se compromete de manera importante el gasto cardíaco, se compromete el lleno ventricular. Identificación y tratamiento de la causa subyacente. Y fíjate que aquí hay grandes cambios con respecto al 2015. AJA 2020 ya en esta primera parte dice, mantenga la vía aérea, perfecto, administre oxígeno y monitorice. Listo. Pero, de entrada, instala un acceso intravenoso. O sea, le otorga más importancia a la posibilidad de tener un acceso intravenoso permeable disponible para poder administrar fármacos en caso de tomar un electrocardiograma de OSA derivadas, siempre y cuando este no retrase la terapéutica. ¿Ya? Pregunta, ¿nosotros podemos tomar decisiones clínicas de tratamiento solo con el trazado electrocardiográfico que me entrega un monitor, sin tomar un electro? La respuesta es sí. A mí me basta y me sobra con el trazado electrocardiográfico de un monitor para tomar una decisión terapéutica. Ahora, si el paciente me da tiempo y no está lo suficientemente inestable, yo le tomo un electro, siempre y cuando el electrocardiograma no me retrase la terapéutica. Insisto, siempre y cuando el electro no retrase la terapia. Y consideres posibles causas hipóxicas o toxicológicas, ¿ya? Que te pudiesen provocar taquicardia. Luego nos vamos a los signos de shock, ¿cierto? Los signos de inestabilidad. Y nos preguntamos, ¿el paciente está hipotenso? ¿Está comprometido con conciencia? ¿Tiene signos de shock, molestia torácica, insuficiencia cardíaca? Si la respuesta es sí, está inestable. Y si está inestable, cardiovierto. Se acabó. Considerar pseudoanalgesia, considerar, siempre y cuando la administración de pseudoanalgesia no retrase la terapéutica. Lo importante es sacar al paciente de ese ritmo anómalo, ¿ya? Porque si el paciente muchas veces está comprometido con ciencia, ese mismo compromiso con ciencia me va a ayudar a que no sienta tanto el golpe eléctrico. Es importante, sí, hay que evitar el ensañamiento, hay que ser más humano en el tratamiento, pero aquí lo importante es la vida del paciente. Y si yo retraso más la terapéutica, podría caer de un ritmo malo a un ritmo peor, que es lo que yo quiero que no pase. Y si el QRS es regular y estrecho, y es regular, estrecho y monomorfo, ¿cierto? Considerar la administración de adenosina. ¿Adenosina en ritmos ventriculares? Sí, sí, porque pudiésemos tener ritmos de conducción aberrante que simulan ser taquicardias ventriculares, pero que definitivamente son supraventriculares. Si es refractaria, es decir, si no responde al tratamiento, en este caso a la cardioversión, considerar nuevamente la causa subyacente, aumentar los niveles de energía o consultar a un experto. Claro. Ahora, si el paciente no tiene signos de shock, tenemos que preguntarnos exactamente lo mismo, si es ancho o angosto. Si es ancho, considerar adenosina si es regular y monomorfo. Infusión de algún antiarrítmico. Por ejemplo, aquí tenemos como opciones la procainamida, la amiodarona, que es el más utilizado, por lo menos acá en Chile, el sotalol. Y consultar a un experto, siempre. Y si es refractario a este tratamiento, ¿cierto? Aquí, si es refractario, considerar nuevamente la causa subyacente, a lo mejor la estamos ignorando, la estamos pasando por alto. Necesitar aumentar la dosis, ¿cierto? El nivel de energía, en caso de que se haya cardiovertido eléctricamente. Adicionar otro antiarrítmico o consultar a un experto. Ojo, consultar a un experto.
Es bien majadero el libro, ¿cierto? Con respecto a esta parte, a no mandarse las partes solo. Y si el ritmo es angosto, iniciar con maniobras vagales, aplicar la primera, si no resultó, la segunda, y si no resultó, vamos al siguiente paso. Se acabó. Si el ritmo es regular. Adenosina, ¿cierto? Si el ritmo es regular y monomorfo. Y si no resulta con adenosina, podemos adicionar beta bloqueo o calcio antagonista, ¿ya? Propanolol o verapamilo, por ejemplo. Y considerar, si no resulta aquello, consultar a un experto. Con respecto a la cardioversión sincronizada, dice acá arriba, consultar el nivel de energía recomendado de su dispositivo para maximizar la entrega en la primera descarga. En cuanto a la dosis de adenosina, tal como les comentaba, la primera dosis es un bolo de 6 miligramos más un flash de fisiológico. Y la segunda dosis son 12 miligramos si fuera necesario. Ya no existe la tercera dosis de 12 miligramos, ¿ya? Antiguamente era 6, 12, 12. Actualmente es 6 y 12. Y si no te resulta con esto, nos vamos a la descarga eléctrica. Bien, ¿qué son las maniobras vagales, cierto? Maniobras vagales que te anuncian acá abajo. Estas maniobras vagales no son nada más ni nada menos que maniobras, ¿cierto? Que permiten estimular de alguna u otra forma el nervio vago. Por lo tanto, activan o estimulan el sistema nervioso parasimpático para poder disminuir de esta manera, por esta vía, por esta ruta, la frecuencia cardíaca del paciente. Entre las maniobras vagales clásicas tenemos las siguientes. Tenemos el masaje del seno carotidio, tenemos la maniobra de Valsalva modificada, tenemos la compresión ocular y el hielo o frío local a nivel ocular, o frío ocular, no, no sé cómo quieren llamarle, ¿ya? Frío ocular. Esta maniobra vagal, que corresponde al masaje del seno carotidio, que de masaje no tiene nada, es más que nada una compresión del seno carotidio, actualmente está desaconsejada por la AJA. Ojo, desaconsejada. Desaconsejar no es lo mismo que prohibir. Para que queden claros ahí los términos con respecto a esta maniobra. Está desaconsejada por la AJA, más no prohibida. ¿Por qué? Porque si estamos atendiendo pacientes con comorbilidades, pacientes adultos, adultos mayores, y que tienen diabetes, hipertensión, dislipidemia, etcétera, etcétera, y que pudieran eventualmente desarrollar placas de ateromas a nivel carotidio, si yo aplico una fuerza a nivel carotidio, pudiese eventualmente desprender un trombo y ese trombo migrar hacia la circulación y generar un problema mayor. Em, eso para que lo tengan súper en claro con respecto a esa maniobra. Ahora, si estamos atendiendo a un paciente joven, un debutante de 12, 13, 15 años, típicos adolescentes que debutan, por ejemplo, con una taquicardia supraventricular, que no tienen comorbilidades, que no son obesos o que no tienen mayores factores de riesgo, se pudiera eventualmente aplicar esta técnica porque la probabilidad de tener una placa de ateroma a una edad tan joven disminuye. Ojo, no es cero, pero disminuye. ¿Ya? Eso con respecto al masaje del seno carotidio. Segundo, a la compresión ocular. Bueno, lo mismo. La compresión ocular ya está prohibida. ¿Por qué? Por el riesgo, por el gran riesgo de, mediante esta maniobra, que consistía en, con los dedos, comprimir los ojos para estimular el nervio vago, ¿cierto? Y estimular finalmente el parasimpático. El riesgo era el desprendimiento de retina. ¿Ya? Y ante el riesgo ya se retiró, afortunadamente, dentro de las prácticas clínicas que se aplicaban antiguamente. Acá, principalmente en pacientes pediátricos, lactantes incluso, se aplica la técnica de colocar frío local a nivel ocular, ¿cierto? Paciente con los ojos cerrados, nunca está de más decirlo, pacientes con los ojos cerrados, colocar una bolsa de hielo sin tapar, por supuesto, las fosas nasales para que el paciente pueda seguir respirando. Lo mismo, mediante esta técnica se busca estimular el nervio vago para activar el parasimpático. Y por último, tenemos la maniobra de Valsalva modificada, que la mayoría de ustedes ya conocen, que corresponde a que yo le entrego al paciente una jeringa, ya sea abierta o cerrada, da lo mismo. Lo importante aquí no es que el paciente con el soplo tire el émbolo hacia atrás, sino que con el soplo genere la fuerza suficiente para estimular el vago. Ese es el objetivo. Entonces yo le entrego, o sea, dejamos al paciente en Fowler o semi-Fowler, le entrego la jeringa, él la empieza a soplar por unos 10 a 15 segundos. Una vez que termina de soplar, lo dejamos en 180, levantamos rápidamente los pies y valoramos.
una vez que valoramos, porque el paciente tú lo vas a tener monitorizado, el monitor te va a ir entregando el ritmo cardíaco al paciente y en la medida que él vaya respondiendo, el ritmo cardíaco va a ir cambiando. ¿Ya? Normalmente resulta esta maniobra, se dice que estadísticamente en el 25% de los pacientes esta maniobra resulta la primera, incluso la segunda. Ya la tercera no tiene mucho sentido porque ya después de una tercera vez estadísticamente es muy insignificante el beneficio. ¿Ya? Con dos veces que se aplique esta maniobra y que se aplique bien, basta y sobra. Si no resulta, nos vamos a los fármacos, según corresponda. Eh, eso, bueno, que resulta en un 25% de los pacientes quiere decir que resulta, para que aterricemos la cifra, en uno de cada cuatro pacientes. ¿Ya? No es malo en realidad, pero podría ser mejor. Y aquí tenemos un pequeño recordatorio de lo que es el nervio vago, ¿cierto? Del recorrido que tiene este nervio vago que prácticamente llega hasta la región esplénica. ¿Ya? Ese es el nervio que nosotros queremos estimular con cada una de las maniobras que intentamos realizar para poder disminuir artificialmente la frecuencia cardíaca de nuestro paciente. Y aquí tenemos la famosa maniobra de valsalva modificada, ¿cierto? La que ya te expliqué, le entregamos una jeringa al paciente, la sopla durante 10 a 15 segundos, levantamos rápidamente los pies y valoramos. Valoramos, valoramos al paciente y al monitor. Si no resultó, la segunda maniobra y el paciente se encuentra dentro de todo estable, ¿cierto? No se ha inestabilizado lo suficiente como para cambiar a cardioversión eléctrica, nos vamos a la cardioversión farmacológica. Y una forma de cardiovertir, ¿cierto? Farmacológicamente a nuestros pacientes es con este medicamento denominado adenosina, que es un derivado del ATP, ¿ya? Es el fármaco de elección de la taquicardia supraventricular. Es el fármaco de elección. Bloquea la conducción errática del nodo AB, ¿cierto? Bloquea esta reentrada, ¿cierto? La vida media es muy corta, por eso los cuidados de enfermería aquí son esenciales. Hay que administrarlo lo más rápido posible, ¿ya? Cuidados de enfermería primordiales. La vida media dura entre 10 a 15 segundos, esto porque la adenosina, una vez ingresada al torrente sanguíneo, es metabolizada rápidamente por los glóbulos rojos, los eritrocitos, en los cuales se comen este fármaco. Por lo tanto, si no lo administré de manera correcta, no lo administré rápido, el fármaco quedó en la circulación y finalmente no llegó donde tiene que llegar, que es al corazón. Tal como lo había dicho, primera dosis 6 miligramos, segunda dosis 12 miligramos, y hasta ahí nomás llegamos. ¿Cuáles son los cuidados de enfermería esenciales para la administración de este medicamento? Son instalación de vía venosa periférica, idealmente en el brazo izquierdo, ¿ya? Brazo izquierdo, ¿por qué? Porque la ruta es un poquito más corta, son un par de centímetros nada más, pero todo ayuda. ¿Ya? O sea, si la ruta es más corta y es mejor así, brazo izquierdo. Ahora, ¿qué pasaría si yo me equivoqué y en vez de instalar una vía venosa en el brazo izquierdo, lo instalo en el brazo derecho? No pasa absolutamente nada malo. El medicamento va a llegar igual. Se va a demorar un poquito más, pero llega igual. Segundo cuidado, esta vía venosa periférica instalada tiene que ser instalada a nivel supradiafragmático. ¿Qué quiere decir? Arriba del diafragma, o mejor dicho, a nivel de la fosita antecubital hacia arriba. Idealmente el brazo, no antebrazo. Instalar una llave de tres pasos o llave de tres vías, no sé cómo lo digan en cada uno de los países. Preparar la adenosina, es decir, agarrar la misma ampolla, no diluirla, ¿cierto? Em, y agarrar la ampolla, extraerla en una jeringa de 3 o 5 ml, lo que tengas tú, más un flash de 20 ml de suero fisiológico al 0,9%. Y antes de llegar al último cuidado de enfermería, antes de administrarla, tenemos que hablar con el paciente, siempre y cuando el paciente esté lo suficientemente consciente para oír la recomendación. Y es que nosotros le tenemos que avisar al paciente lo que va a sentir una vez que se administre este medicamento. Y es que se ha descrito, por lo menos en la literatura, y lo he constatado yo, la sensación de muerte inminente, dolor torácico, malestar torácico, calor local, una rubicundez, que es característico después de la administración de este fármaco, que el paciente realmente va a sentir que el corazón por unos segundos se va a paralizar.
Y claro, uno tiene que decirle lo que le va a pasar al paciente para que éste no se asuste una vez que ya está experimentando cada uno de los signos y síntomas posterior a la administración del fármaco. Y son em, signos y síntomas, afortunadamente, transitorios, ¿ya? Es una cosa de unos 10 a 20 segundos, no más que eso. Y por último, ya que tenemos, por ejemplo, en este esquema, la adenosina por un lado y el bolo de fisiológico por el otro, la administración tiene que ser rápida y coordinada, ¿ya? Rápida y coordinada. Administrar, ¡tum!, adenosina con un arrastre de suero fisiológico, levantar el brazo, ¿cierto? El cual sí tiene evidencia, levantar el brazo sí tiene evidencia científica, va más allá de una recomendación antigua de antaño. Sí se ha demostrado que cuando levantamos los brazos, el retorno venoso aumenta gracias a la fuerza de gravedad, por lo tanto el medicamento pasa un poquito más rápido, ¿ya? No es solamente un cliché de antaño, sí tiene evidencia. Levantamos el bracito y evaluamos respuesta. Insisto, siempre evaluamos respuesta. Evaluamos al paciente y al monitor. Al paciente y al monitor. Ambos me van a dar respuesta clínica de lo que está pasando con ese fármaco en su interior. Bien, identificar y tratar la causa subyacente es fundamental en todo esto. Busque signos de aumento del trabajo respiratorio en aquellos pacientes cuya arritmia, ¿cierto?, me genere cierto grado de inestabilidad, como taquipnea, retracciones intercostales, retracciones supraesternales, hipoxemia, según lo determinado por la pulsoximetría. Administre oxígeno si está indicado y monitorice saturación. Obtenga un electro para identificar el ritmo y evalúe la presión sanguínea con posibles episodios de hipotensión, ¿cierto? Si compromete el gasto cardíaco, pacientes hipotensos. Establezca un acceso intravenoso e identifique las causas reversibles. Importante, los profesionales de la salud deben obtener un electro de 12 derivadas al inicio de la evaluación para definir mejor el ritmo, para definir mejor. Pero los pacientes inestables que requieren una cardioversión inmediata, ahora ya. Por lo tanto, la conclusión es no retrasar la cardioversión inmediata por la adquisición de un electro. Es decir, que la toma de un electro de 12 derivadas no me vaya a atrasar a mí la terapéutica, porque el paciente lo va a pasar peor. Bueno, tenemos dos tipos de descargas eléctricas que podemos aplicar en el paciente. La desfibrilación asincrónica y la cardioversión sincrónica, ¿ya? O sea, la descarga asincrónica y la sincrónica. La asincrónica es una descarga no sincronizada de fibrilación. Significa simplemente que la descarga eléctrica se administrará tan pronto como el operador presione el botón de descarga. Por lo tanto, la descarga eléctrica se va a detonar o gatillar en cualquier fase del ciclo cardíaco. Aquí tenemos un ciclo cardíaco cualquiera. Por lo tanto, en una desfibrilación, la descarga eléctrica o el golpe eléctrico puede caer en cualquier parte del ciclo cardíaco, sin importar en dónde se encuentre. Y si es que hay ciclo cardíaco, por supuesto. Aquí tenemos dos ritmos clásicos, la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Si es que estamos hablando de paro, sin pulso. Ahí tenemos las máquinas, ¿cierto? Monitor desfibrilador. Arriba, utilizando los parches. Con los parches, no, o sea, los parches nos sirven bastante, ¿ah? Con los parches nosotros liberamos las manos, porque nosotros al utilizar las palas ya tenemos un operador ocupado, ¿cierto? Utilizando las palas, manipulando el monitor. En cambio, cuando colocamos los parches, nos sirve un poquitito mejor porque liberamos a un operador de ejecutar esta maniobra, ¿ya? Además que las últimas recomendaciones de la AJA han recomendado el uso de estos parches, ya que estos parches son bien adherentes, cumplen bien su función, contienen la cantidad de gel y pegamento necesaria para cumplir una función adecuada en el tórax del paciente. No así nosotros cuando manipulamos las palas, ¿ya? Porque la cantidad de gel a veces no es la óptima, la presión sobre el tórax no es la óptima, a veces la posición nos juega una mala pasada, etcétera. La AJA ha estado recomendando este último tiempo más la utilización de parches que la utilización de nuestras propias manos para poder desfibrilar o cardiovertir incluso. Eso como punto para a destacar. Em, por el otro lado, tenemos la descarga sincrónica, a la cual le vamos a llamar cardioversión eléctrica sincronizada. Esta cardioversión eléctrica sincronizada está sincronizada ¿con quién? Con el complejo QRS, específicamente la onda R. Es decir, aquí tenemos
un trazado, un ciclo cardíaco normal. Cuando yo descargue en esta modalidad sincrónica, la descarga va a caer justo en la onda R. Ahí tiene que caer. Y fíjate que cuando yo conecto al paciente al monitor y el monitor lo activo en modo sync, es decir, sincrónico, se va a activar una especie de espiga. ¿Qué es esto? Amarillo que tengo acá. Esta espiga me indica que el monitor está sincronizando efectivamente el funcionamiento del monitor con el ciclo cardíaco de mi paciente, con las ondas R del complejo de mi paciente. Entonces, tenemos lo mismo, monitor, desfibrilador, arriba el uso de parches, abajo el uso de palas. Independientemente, desfibrilemos o cardiovertamos, se sigue recomendando más el uso de parches que las palas. Ahora, recordemos que no siempre vamos a tener los parches, ¿ah? Porque los parches son caros, cuestan dinero. Y muchas veces el dinero es el que escasea en cada una de las unidades, ya sea públicas o privadas, ¿ah? Me ha tocado ver varias cosas a nivel nacional. Eso. Y fíjate arriba que el ritmo está totalmente sincronizado con el QRS de mi paciente. Fíjate acá abajo. Acá en la imagen uno le voy a poner. Tenemos, por ejemplo, una taquicardia supraventricular con una cardíaca en 216. ¡Wow! Entonces la quiero cardiovertir. Y para cardiovertir necesito sincronizar esta herramienta. No sé si... Ahí está, mira. Fíjate que acá conecté al paciente al monitor y por defecto me lo entrega en modo desfibrilación. Pero yo le meto las manos, lo programo, ahora le dejo en modo sincronización. E incluso le ajusté para que me mande una descarga de 50 joules. Eso lo hago yo manualmente. Entonces lo dejo en modo sincrónico y le administro o lo programo para administrar una descarga de 50 joules. Fíjate que arriba de cada complejo se genera esta espiga y es 100% visible. Y esta espiga me indica que efectivamente la máquina está sincronizándose con el complejo QRS de mi paciente y está lista y dispuesta para poder emitir una descarga. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una descarga de desfibrilación versus una descarga de cardioversión eléctrica sincronizada? Es que cuando yo administre la descarga en desfibrilación, yo administro, presiono los dos botones y ¡pum! Me emite la descarga de manera inmediata. Se acabó. En cambio, cuando yo cardiovierta y presione los dos botones, ¡pum!, la descarga no va a ser inmediata. Se puede demorar unos segundos. Y es aquí donde muchas veces ocurren accidentes. Porque claro, presionamos, nos quedamos ahí y al momento de intentar sacar, porque a lo mejor el operador pensó que hubo algún error, hay ciertas instancias ¿cómo decirlo? De tragedia, ¿cierto? De electrocución derechamente con respecto a la mala manipulación de las paletas, ¿ya? Por lo tanto, si yo cardiovierto, al momento de presionar los dos botones, no me va a emitir la descarga inmediatamente. ¿Por qué? Porque tengo que darle tiempo de que sincronice realmente y ahí recién va a emitir una descarga. Se puede demorar, no sé, 2 segundos, hasta 10 segundos incluso, dependiendo de qué tan errático esté el ritmo de mi paciente, o de qué tanto se demore derechamente la máquina en sincronizar. Bien, ¿cuál es la importancia de la cardioversión con respecto a la desfibrilación? Es que si yo quiero cardiovertir un paciente, si yo quiero cardiovertir y se me olvidó colocar el botón sincronizar, uff, gran error. Existe un concepto que se llama periodo vulnerable, ¿ya? El periodo vulnerable corresponde más o menos a este periodo de, nos vamos a centrar en este dibujo del ciclo cardíaco. El periodo vulnerable corresponde más o menos a este periodo, que correspondería al periodo refractario del ciclo cardíaco. Periodo refractario significa aquel periodo en que si yo voy a estimular a la célula cardíaca, esta no va a responder, ¿ya? Y recuerden que tenemos un periodo refractario absoluto y relativo, ¿ya? Pero eso da lo mismo, por ahora. Si yo quiero cardiovertir y se me olvidó sincronizar, se me olvidó colocar eso, no sincronicé, por lo tanto, desfibrilé, y si además esa desfibrilación llega a caer en este periodo vulnerable, al paciente lo puedo pasar de un ritmo malo a uno peor. Es decir, a una taquicardia ventricular sin pulso o una fibrilación ventricular. Y hasta ahí nomás llegó nuestro paciente. Ahí tenemos un monitor desfibrilador clásico, ¿cierto? Donde podemos ver la zona
no aplicación, de elección de descarga. Y fíjate que en todo monitor, independientemente cuál sea esta, siempre va a tener los tres pasos básicos para poder salvarle la vida a un paciente. Fíjate, número uno, paso uno, encender el monitor y elegir el nivel de descarga. Paso 2, cargar las palas con energía. Y paso 3, descargar. Por lo tanto, paso uno, encender, elegir energía, nivel de energía. Paso 2, cargar las palas. Paso 3, descargar las palas. Ahora, utilizar cardioversión eléctrica sincrónica cuando tengamos una taquicardia supraventricular inestable, fibrilación auricular inestable, flutter auricular inestable, taquicardia ventricular monomórfica regular inestable con pulso. Es decir, ritmos, en su mayoría, inestables. Niveles de energía. Por ejemplo, esto si no me equivoco es de 2015, ¿ya? Hay que actualizarlo. FA inestable entre 100 a 200 joules de energía. TB monomorfa inestable, aproximadamente 100 joules. Podemos partir con eso. Si estamos, por ejemplo, con una supraventricular o un flutter, podemos partir con 50 joules fácil e ir escalándolo hasta llegar a 100 joules. En una TV polimorfa, perdón, y con frecuencias irregulares, tratar como una fibrilación ventricular, es decir, no cardiovertir, sino que desfibrilar. ¿Y por qué desfibrilar? Porque la polimorfa, como es un ritmo irregular, muy irregular, al monitor le va a costar identificar el complejo. Le va a costar identificar la onda R. Por lo tanto, podemos estar mucho tiempo ahí perdiendo tiempo, tratando de sincronizar la máquina y no vamos a llegar a un punto de encuentro. Y por último, para rematar, y con esto ya estamos definitivamente cerrando esta cápsula, que encuentro yo ha salido bastante provechosa. Rematamos con los complejos auriculoventriculares prematuros, conocidos antiguamente como extrasístoles, y actualmente se les sigue llamando así, ¿ah? Es como bien común, la verdad. Aquí tenemos dos ejemplos de complejos auriculoventriculares prematuros. Por ejemplo, acá está la cosa. Acá está. Acá, por ejemplo, tenemos un complejo ventricular prematuro, una extrasístole ventricular, y aquí tenemos un complejo auricular prematuro. Ahora, ¿cómo lo puedo identificar? Claramente tengo un ritmo normal, el cual se supone tiene un ritmo regular, sinusal, onda P, complejo angosto, etcétera, etcétera. Pero de un momento a otro, algo hace que tanto la aurícula como el ventrículo gatillen un impulso eléctrico que no estaba programado y que se adelanta al ritmo que fisiológicamente iba a suceder. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre aquí? Fíjate en el B, con la transistor auricular. Esta transistor claramente se adelanta y genera una pausa compensadora. Es decir, se demora mucho más el complejo que viene. ¿Para qué? Para poder regular el marcapasos original. Lo mismo pasa con la ventricular, pero la ventricular se nota aún más porque al ser ventricular es de complejo ancho. Fíjate, ventricular, complejo ancho, auricular, complejo angosto. Ahí tenemos las diferencias fundamentales. Fíjate, se nota al tiro cuál es auricular, cuál es ventricular. Aquí, la pausa compensadora y este claramente es auricular. Lo mismo acá, lo mismo acá. Y este es ventricular, complejo anchísimo, con su pausa compensadora. Complejo ancho, con su pausa compensadora. Complejo ancho, con su pausa compensadora. Complejos auriculares prematuros, los CAP, o extrasístoles auriculares, bueno, ya te lo comenté, tienen complejo angosto, ¿cierto? Generan una pausa compensadora y se generan por algún estímulo externo, ya sea fisiológico o patológico o por fármacos, tanto lícitos como ilícitos, que te pueden generar estas extrasístoles, ¿ya? Complejos auriculares prematuros. Con respecto a los complejos ventriculares prematuros, también conocidos como extrasístoles ventricular, tenemos aquellos que se consideran como aislados, donde ocurre un evento y ya no ocurre más. Aquellos que se denominan parejas o dupletas, o aquellos que se consideran tripletas o taquicardia. ¿Ya? Tres o más ya correspondería a taquicardia ventricular. O también el denominado bigeminismo y el denominado trigeminismo. Bigeminismo es cuando tenemos eh, dos, ¿cierto? Dos complejos auriculares prematuros y al medio tenemos uno fisiológico o normal. En cambio, en el trigeminismo
tenemos los mismos dos, pero al medio tenemos dos complejos fisiológicos normales. Por último, a identificar el ritmo. Eh, con esto ya rematamos, con esto terminamos. Te voy a presentar a continuación ritmos reales, de trazados electrocardiográficos reales, donde tú vas a tener que adivinar de qué se trata. Aquí vamos a poner en práctica todo lo que aprendiste en estas dos cápsulas. Importante que si todavía no adivinas el ritmo, le pongas pausa para que lo puedas analizar y luego llegamos a la respuesta en conjunto. Bien, ¿qué tenemos acá? Desde ahora ya. Le puedes poner pausa. Aquí yo te adelanto que tenemos un ritmo con un ritmo rápido, ¿cierto? Frecuencia cardíaca rápida. Tenemos un ritmo regular. Tenemos presencia de onda P y un QRS angosto. ¿Qué será entonces? Una taquicardia sinusal. Bien. Ojalá hayamos llegado a la misma conclusión. Vamos con el segundo. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una frecuencia cardíaca aparentemente rápida. Lo voy a dejar ahí en incógnita. Tenemos un QRS angosto, estrecho, perfecto. Tenemos un ritmo irregular, totalmente irregular. ¿Se nota? Fíjate acá que tenemos distancias que son disímiles, que no se parecen. Y tenemos onda P. No, no tenemos onda P. Fíjate acá. Tenemos ondas en forma de F. Por lo tanto, será una fibrilación auricular. ¿Ya? Bien, ¿qué tenemos acá? Me imagino que ya saben de qué se trata. Tenemos una frecuencia cardíaca rápida. Tenemos QRS angosto, ¿cierto? Ya saben para dónde va el camino, la mano. Frecuencia cardíaca rápida, QRS angosto, onda P. ¿Podemos ver onda P? No, no hay onda P. ¿Ya? Y el ritmo es regular. Por lo tanto, ¿de qué se tratará? De una supraventricular. ¿Qué tenemos acá? A ver, tenemos una frecuencia cardíaca rápida, ¿sí? La bajaré en stand-by. Tenemos un QRS angosto, ¿sí? Tenemos un ritmo irregular, mira, irregular. Y tenemos onda P. Aquí está la clave, po. En la onda P no tenemos onda P, pero sí tenemos ondas en dientes de sierra, ¿ya? Fíjate, un flutter, un flutter que es irregular, ¿ya? Donde la mayoría de los libros dicen que es regular, no, también puede ser irregular. Bien, ya terminando, me imagino que esto ya lo sacaron, por cierto. Una frecuencia cardíaca elevada, o sea, elevadísima, QRS ancho, onda P, no hay, no hay onda P, y el RR totalmente irregular. Por lo tanto, es una torsión de puntas. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una frecuencia cardíaca elevada, QRS ancho, onda P, no hay, y el RR es regular. Por lo tanto, es una taquicardia ventricular monomorfa. Bien, con esto terminamos, por fin, chiquillos. Yo sé que a lo mejor se hizo amplia la clase, se hizo quizás un poco latera, espero que no, pero es lo justo y lo necesario para poder aprender de una vez por todas a cómo identificar los ritmos rápidos, los ritmos ya sea supraventriculares como ventriculares, ¿ya? Si tienen dudas, las pueden hacer mediante este medio. Aquí les dejo la bibliografía y por supuesto están cordialmente invitados a suscribirse a este canal para poder obtener mayor información. Eso, espero que les haya gustado, espero que les sirva y nos estamos viendo en una próxima entrega. Adiós.